Bueno, entonces en el videíto anterior habíamos definido sistema como un conjunto estructurado de elementos o de variables que son interdependientes, que tienen una organización interna, que funcionan juntos a través de una combinación regular y que se establecen dentro de unos límites definidos. Siguiendo a Quadrat, que es la bibliografía que ustedes van a leer, los sistemas se pueden clasificar en aislados, cerrados o abiertos. Los sistemas aislados son aquellos que son independientes, no intercambian ni energía ni materiales con el exterior. Fíjense que es difícil encontrar un ejemplo, ¿sí? Hay en realidad son casos de laboratorios en los cuales en que un sistema no intercambia ni energía ni materiales con el exterior. Si yo, por ejemplo, tengo un termo que tiene líquido, bueno, ahí estaría hablando de un pequeño sistema aislado. Los cerrados cuando se verifica entrada y salida de energía con el exterior, pero no de materia, ¿sí? En algunos casos se toma el planeta Tierra como un sistema cerrado, ya que recibe energía del Sol. Aunque si consideramos el caso, por ejemplo, de un meteorito, ahí estaría el sistema Tierra, la Tierra tomada como un conjunto, como un sistema, estaría incorporando materia del exterior, si bien en su mínima expresión. Y los sistemas abiertos son aquellos que intercambian energía y materia con el exterior. ¿Sí? Los sistemas, acá la pregunta es cuáles predominan en la naturaleza. Bueno, ciertamente son los sistemas abiertos. Si se acuerdan del ejemplo que vimos anteriormente, ese pequeño estanque recibía energía del exterior, como puede ser, por ejemplo, la radiación solar, y también recibe materiales, como puede ser el agua, supongamos que llueve. La salida también puede ser en forma de semillas, de esas plantas que tenemos allí, puede ser salida también de agua a través de la evaporación. Entonces, ustedes fíjense que tenemos entradas y salidas tanto de energía como de materiales. Los sistemas que predominan en la naturaleza entonces son sistemas abiertos. En el sistema climático vamos a identificar 5 componentes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de considerar al clima como un sistema en sí mismo? Ciertamente, la atmósfera es el elemento más importante, pero ¿por qué? Porque es donde se producen la mayor parte de las transformaciones y de los cambios y procesos que vamos a estudiar, básicamente en esta materia. También la hidrósfera, ¿sí? Por ejemplo, acá en este gráfico, como puede ser el océano, un río, una laguna. La criósfera, integrada básicamente por el hielo. Acá en este dibujito está el hielo marino, los glaciares, por ejemplo, nieve, podemos considerar. La litósfera, es decir, la corteza terrestre, y la biosfera, ¿sí? Integrado por las plantas, los animales, inclusive el hombre. Por ahí el hombre debiera ser considerado como un elemento aparte debido al impacto que está causando en este sistema. Pero estos son los 5 componentes clásicos que consideramos entonces dentro del sistema climático. Vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. La atmósfera, como les dije anteriormente, es el elemento más importante, es la componente central del sistema. ¿Qué entendemos por atmósfera? La envoltura gaseosa que rodea la Tierra. ¿Por qué esa envoltura gaseosa se conserva rodeando la Tierra? Por la acción de la fuerza de gravedad. ¿Cómo está compuesta? Ustedes fíjense, acá tienen una tablita hacia la izquierda, donde están
a la mayor parte de los gases fijos. Estos gases se encuentran en proporciones fijas y si ustedes analizan, los gases más importantes son el nitrógeno, el oxígeno y el argón, que constituyen el 99,9%. Y si hilamos más fino, el nitrógeno constituye el 78% y el oxígeno el 20%. Hay otros gases que se encuentran en proporciones variables, ya después van a entender por qué. ¿Qué entendemos? El vapor de agua, es decir, el agua en estado gaseoso, el dióxido de carbono, el metano, el monóxido de carbono, el ozono, el amoníaco, el dióxido de nitrógeno, de los cuales los más importantes son el vapor de agua, el dióxido de carbono y el ozono. El vapor de agua, les doy un ejemplo, ¿con qué va a tener relación? Y con la cantidad de agua que contenga esa porción de la atmósfera terrestre que estamos considerando. Ya después, a lo largo de la cursada, van a ver que depende también de determinadas características. El dióxido de carbono, que está asociado inclusive a la biomasa, también es importante y puede variar inclusive en distintos momentos del día o a lo largo de las estaciones del año. El papel central que cumple toda la atmósfera tiene que ver con el equilibrio energético de la Tierra, ya que controla la radiación que llega al suelo y la que es liberada al espacio. Y además es el principal medio de transferencia de calor en el planeta. Es decir, es el medio por el cual nosotros recibimos esa radiación solar. Sin ella, la vida no sería posible, ¿verdad? Dentro de la atmósfera se pueden distinguir distintas capas. Quadrat incorpora dos grandes divisiones que son la homósfera hasta los 80 kilómetros y la heterósfera de los 80 kilómetros en adelante, superando inclusive los 800 kilómetros esa envoltura terrestre. En realidad, nosotros vamos a trabajar con esta porción, la que Quadrat denomina homósfera, que a su vez se puede dividir en troposfera o tropósfera hasta los 15 kilómetros. En todo este sector es donde se produce la mayor parte de las variaciones atmosféricas, la mayor parte de las características que vamos a analizar las vamos a ver referidas a esta porción, ¿no? La troposfera. La tropopausa, que es una franja que delimita la estratosfera de la troposfera y que según la latitud va a depender, está alrededor de 8 kilómetros en los polos y de 15-16 kilómetros en la zona ecuatorial. La zona de la estratosfera es donde se encuentra la capa de ozono, ¿sí? Que alcanza, fíjense, si ustedes siguen las líneas, el dibujo a veces, pero creo que se ve bastante bien, alcanza hasta los 50 kilómetros en sentido vertical. Posteriormente tenemos la termósfera y la exósfera. Cada una de estas capas, en la termósfera es donde se producen las auroras boreales y australes. Cada capa tiene características propias en cuanto a temperatura, básicamente, y estabilidad del aire. Otro componente que le sigue en importancia al anterior es la hidrósfera. La hidrósfera en sí constituye la parte líquida, el agua líquida de la Tierra. El agua puede estar en estado gaseoso, líquido o sólido. Cuando hablamos de hidrósfera como componente del sistema climático, estamos hablando del agua líquida de la Tierra, que interviene en el ciclo hidrológico y a su vez el agua, por sus propiedades en sí misma, se constituye en termorreguladora del clima, ya que tiene esa capacidad de actuar
regulando y absorbiendo calor para los procesos propios de evaporación, por ejemplo, que insumen gran cantidad de esa energía. La criósfera, que está formada por los mantos de hielo y mantos de nieve, también se relaciona con la baja conductividad térmica que tiene el hielo y el elevado albedo. El albedo es diferente según la superficie con la que contemos. Acá les puse los mismos valores que toma Quadrat, que es el de hielo en fusión es del 40% y el de la nieve fresca del 95%. Ya eso también lo vamos a desarrollar en la medida que visualicemos la radiación terrestre y el ciclo y el balance energético. La litósfera, que está integrada por la capa sólida de la Tierra, la litósfera, ¿qué funciones cumple? Suministra partículas en suspensión y a su vez también influye en el balance de calor con diferentes valores de albedo, que son menores a los del hielo que veíamos en la filmina anterior. Y la biosfera, que está integrada por los elementos bióticos, la biomasa, que interviene inclusive en el balance de gases como oxígeno, dióxido de carbono, entre otros. Todos estos subsistemas van a interactuar entre sí a través de distintos procesos que nosotros iremos estudiando a lo largo de la cursada. Entonces, en la clase de hoy, recapitulando, estuvimos viendo, mejor dicho, contextualizando la climatología y la ecología dentro de la historia del pensamiento geográfico y cómo a su vez cada una de las ciencias tienen en común y se pueden relacionar con ese contexto que nosotros habíamos visto para la geografía, ¿sí? En general. Van a ir cambiando a lo largo del tiempo, mejor dicho, van a ir incorporando nuevos conceptos. También vimos a qué se dedicaba la climatología y la ecología. Y por último, incorporamos la teoría de sistemas, que va a ser el enfoque que se va a privilegiar también en esta cursada, analizando el concepto de sistema, y comenzamos a ver un ejemplo aplicado al sistema climático como otra forma de comprenderlo y de entender estas cuestiones que tenemos que estudiarlas referentes al clima. La clase que viene vamos a empezar con ecosistema, que de la misma forma vamos a aplicar el concepto de sistema a lo que es la ecósfera, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos vinculados con la ecología. Por eso yo necesito que para esta semana ya se lean el capítulo 1 y el capítulo 2 de Quadrat, que va a ser parte de la bibliografía obligatoria, especialmente el capítulo 2, que trata este último tema sobre el sistema climático, que es interesante para que ustedes vayan familiarizándose con los términos, los procesos y puedan ir incorporando todos estos conceptos. Por hoy, nada más. Gracias.